Después les paso el enlace y voy a mostrar pantalla. Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí, Bien. Bueno, comenzamos. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es cómo intentar asegurar, ¿sí?, el control de calidad dentro de un laboratorio de análisis clínicos, ¿sí? Esto obviamente eh, no es nuevo. Ustedes ya saben que desde hace muchos años la Fundación Bioquímica Argentina trabaja sobre el control de calidad. Eh, Ellos lo hacen a través de fundamentalmente distribuir controles en todas las áreas prácticamente del laboratorio. Eh, Han cubierto desde las áreas más importantes como química clínica, hemogramas, hemostasia, serología, inmunología. Eh, Han adjuntado, por ejemplo, hemoglobina glicosilada, toda la parte que tiene que ver con parasitología, y es inherente fundamentalmente a los laboratorios clínicos suscribirse a los programas. Ya vamos a tener una clase en donde veamos bien lo que es el PEC, el Programa Externo de Evaluación de Calidad. Yo les voy a hablar también del control de calidad que efectúa el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente hay otros controles de calidad que no, digamos, que no son comunes, que uno puede suscribirse, y obviamente son todos, ¿sí?, a costa del laboratorio. O sea, el laboratorio tiene que abonar una cantidad por cada control al cual se suscribe, ¿sí? Y esto es parte de lo que uno conoce como el control de calidad externo. Inherente al laboratorio, tenemos que tener un control de calidad interno. Es decir, no podemos empezar a hacer un control de calidad externo si no tenemos puesto bien a punto el control de calidad interno. De esa forma aseguramos el control de calidad en el laboratorio de análisis clínicos, ¿sí? Esto, ya les dije, no es nuevo. Desde el año 2000 la Fundación Bioquímica Argentina hace los congresos argentinos, y ahora que son latinoamericanos, de control de calidad. Generalmente se invitan representantes de todas las áreas de control de calidad, y además generalmente hay invitados externos, ¿sí? Ha venido gente de Europa a dar charlas. Y hoy en día, los últimos congresos que yo fui, generalmente participa mucho la comunidad médica, ¿sí? Es decir, hay conferencias, charlas que las dan, por ejemplo, nefrólogos, cardiólogos, y que tienen que ver justamente con la necesidad que tienen ellos de que el control de calidad de cada laboratorio satisfaga los requerimientos mínimos que son necesarios para una adecuada eficiencia del laboratorio, ¿sí? Bien. ¿Dónde parte esto? ¿Sí? Normalmente esto ocurre no en el laboratorio, sino en la industria. Ahora vamos a tener un poquito de lo que es la charla a partir del control de calidad, cómo se sucede a través de los años, y algo de la parte histórica. Yo después les voy a dejar un video que encontré estos días, que me pareció muy oportuno para que vean esto de la historia de cómo se va desarrollando el control de calidad a partir de que es necesario tener un producto que sea de buena calidad. Bien, esto ocurre a través de lo que son las normas ISO, ¿sí?, que tienen que ver justamente con el desarrollo de la industria. Las normas ISO son las normas de garantía de la calidad que la industria requiere fundamentalmente para que los productos que salgan al mercado salgan con una alta eficiencia. Yo siempre menciono esto. Hay una película muy vieja, que toma un caso, ¿sí?, en un hecho jurídico, un hecho penal, en el cual dos automovilistas de avanzada edad, ¿sí?, en una riña callejera, uno colisiona con otro, y justamente en esa colisión estalla prácticamente la parte delantera del motor,
del que choca van uno detrás del otro, se empiezan de alguna manera digamos, a tratar de enojarse uno con el otro y uno termina colisionándolo. Esto no debería de pasar. Bueno, cuando surge en el juicio, ¿sí? Se da acotación de que justamente había una parte defectuosa en esa marca de automóviles que había salido al mercado y que surge después de que a través de la estadística, si se retiraban las unidades del mercado, ¿sí? De alguna manera declarando de que este producto era ineficiente, era más costoso que poder abonar por los juicios de los damnificados, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la empresa. Con lo cual, fíjense que esto de la calidad tiene mucho que ver con la industria, parte a través de la industria, y parte a través de que ustedes recuerden que el trabajo hasta prácticamente la revolución industrial era de tipo artesanal, en donde cada artesano hacía su trabajo y de alguna manera el que adquiría el producto era el que garantizaba la calidad. Es decir, que el mero responsable del trabajo era el que realizaba la operación desde el producto primario hasta el producto final. Cuando surge la revolución industrial, prácticamente ahora ya no es el artesano el que garantiza el producto, sino la industria, porque se hace una fabricación masiva de cada producto. Y ahí comienza a callarse un poquito más lo que es el criterio de calidad, ya que, por ejemplo, si había unidades y las unidades eran defectuosas, habría que o bien retirarlas del mercado, o bien, como en este caso, ¿sí? Poder abonar por los juicios de los damnificados. ¿Sí? Y fíjese una cosa que dice acá. ¿Cuál es la definición que tenemos de calidad? Asegurar la calidad parte de la gestión de la calidad orientada a quién? A proporcionar confianza en que se van a cumplir los requisitos de calidad. Para esto, los requisitos de calidad tienen que estar de alguna manera escritos. Por eso vamos a hablar de normas, es decir, documentos escritos que garantizan de que metodológicamente se siga una determinada serie de pasos desde que se inicia el procedimiento hasta que termina, ¿sí? Relacionen con el laboratorio ustedes. Supongamos que ustedes tienen que hacer una BRL, ¿sí? Un análisis serológico. ¿Qué condiciones tienen que tener mínimas para hacer una BRL? A ver, vamos a repasar un poquito de serología. Tiren porque acá estamos charlando, esto no es evaluación. ¿Qué condiciones tienen que tener para hacer una BRL? A ver, cualquiera. Vamos, tiren, hablen. Así no lo solamente yo. ¿Qué tienen que tener? Sin miedo, ¿eh? ¿Saben lo que es una BRL? Sí, ¿no? Estatura del partido, sí. Bien. Una prueba no treponémica para detectar esta patología que es la sífilis, ¿sí? Una enfermedad venérea. Entonces, ¿qué tienen que tener? El suero del paciente. Suero del paciente, o sea, la muestra. ¿Qué más? Tenés que tener la placa donde haces la reacción. La placa donde hacen la reacción. ¿Qué más? Los reactivos, Los que reactivos, ¿sí? eran los lípidos, porque detectabas los anticuerpos contra lípidos. Sí. ¿Qué más? Algo más falta, Los controles, ¿no? además de los controles. Eso viene con los ¿El reactivos. equipo? ¿Qué más? ¿Eh? ¿El equipo? ¿Qué equipo? El ELISA, el que mide el No, estás ELISA. haciendo una prueba serológica. No estás haciendo una ELISA. El microscopio para ver la floculación. Porque es una floculación, sí, bien. No se puede ver a simple vista, salvo que sea una BDRL con un título muy alto que uno a simple vista la puede ver, ¿sí? Pero generalmente si está en 4, 8, 16 DILs, no la voy a ver, ¿sí? ¿Qué más? Una cosita más falsa del equipo. Ustedes colocan el suero, conozcan el reactivo, que obviamente tiene que estar a temperatura ambiente.
Los controles, ¿qué más? La placa como para rotarlo. Exactamente, el agitador, ¿sí? Un rotador que lo que haga es que en los 5 minutos, ¿sí?, se dé la flojulación. Entonces, fíjense que para poder efectuar una BDRL necesitamos todo esto, ¿sí? Todo esto. Y además, obviamente, un operador experto en justamente este tipo de procedimientos, ¿sí? Porque puedes ver una reacción cruzada, podemos tener una reacción que a veces se nos escape, ese 2 Dils, que a veces puede ser importante, etc. Entonces, a veces nos pueden pedir una BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tenemos que saber cómo proceder. Es decir, todo esto tiene que estar escrito. Eso es una norma. Entonces, después vamos a hablar de acreditación, por ejemplo. Entonces tiene que haber un manual de acreditación que me diga todos los pasos que yo necesito para poder informar un análisis de esta envergadura. Y piense que estoy hablando de un análisis simple. Es una cuestión que no necesito un equipo muy avanzado ni muy sofisticado. Pero fíjense que por lo menos necesito alguien, un operador, que pueda garantizar, ¿sí?, que una BDRL es positiva o es negativa. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Bien. Entonces fíjense que la ISO 9000-2000, las ISO son 9000, 9001, 9002, 9003, van avanzando con el tiempo y se van sobreescribiendo y agregando apartados a las normativas anteriores, se van modificando, porque obviamente hoy en día tenemos métodos que son de alguna manera a nivel diagnóstico mucho más sensibles y mucho más específicos. Con lo cual, a medida que la medicina ha avanzado, y por ejemplo, vamos a ver un escenario, COVID. Cuando apareció esta patología en el escenario de, digamos, de las enfermedades infectocontagiosas, ¿teníamos métodos para determinar el COVID? Al principio estoy hablando, pandemia. ¿Había métodos fidedignos para determinar el COVID? ¿O era solamente la sintomatología del paciente que podía sospechar justamente por la virulencia, ¿sí?, grave de esta enfermedad cuando recién comenzó, ¿sí?, que traía esa consecuencia que era la fibrosis pulmonar, pero no teníamos métodos para diagnosticar el COVID. A medida que fue avanzando el transcurso de los métodos diagnósticos, ya tuvimos test de antígeno, tuvimos, sí, métodos mucho más rápidos, lo mismo pasó con el HIV. Hoy, por ejemplo, en el hospital generalmente se hace un test rápido, ¿sí? Y eso ya me indica si una parturienta puede ser HIV positivo o no. ¿Está claro esto? ¿Sí? Antiguamente uno tenía que tener métodos mucho más laboriosos, como un Western blot, por ejemplo, ¿sí?, o una PCR. ¿Hasta acá estamos? Bien, entonces fíjense que de alguna manera el aseguramiento de la calidad lo que no pretende justamente es detectar o corregir errores. ¿Por qué? ¿Por qué les parece esto? ¿Por qué les parece que asegurar la calidad justamente no pretende detectar o corregir el error? ¿Sí? ¿Por qué les parece esto? O sea, porque en realidad la idea sería no cometer los errores. Más que no cometerlos, poder prevenir de que Claro. esos errores no se cometan. ¿Está claro? Hoy en día, vamos a hablar después de calidad total, en donde justamente cualquier empresa, cualquier organización, ¿sí?, necesita criterios de control de calidad que sean eficientes para que el producto final, que en el producto final de ustedes, ¿cuál va a ser? En el caso del laboratorio, ¿cuál es el producto final? ¿Resultado? El resultado, ¿sí? Porque sobre ese resultado, obviamente, hay una conducta médica, ¿sí? El paciente puede, de alguna manera, ¿sí?, ser tratado, no ser tratado, modificar el tratamiento, cambiar una conducta clínica, etcétera, ¿está? Por eso que generalmente hoy lo que tratamos es de prevenir los errores. De ahí el control de calidad interno
como algo que garantiza, vamos a ver, la precisión del laboratorio. Y un control de calidad externo que lo que va a verificar fundamentalmente es la exactitud, que vamos a ver que son dos cosas íntimamente necesarias para poder tener un control de calidad meramente eficiente. ¿Estamos? Sigo. Entonces, fíjense que en el laboratorio las tareas que se realizan justamente tienen que ver con el desarrollo y la implementación de estas normas que tienen que ser, sí, muy eficaces y que tienden a prevenir errores que se puedan cometer. Porque justamente esos errores después van a caer o recaer en el resultado final, el resultado del informe de un resultado a un paciente que, si uno generalmente, si repite las muestras que uno tiene un criterio clínico, y eso ustedes son los que van a tener que tener el día de mañana, la característica y fundamentalmente el criterio para poder discernir si una muestra es para, por ejemplo, informarlo o no. Un ejemplo claro. Vamos a suponer que ustedes reciben están de guardia en el hospital, ¿sí? O en una clínica. Los hacen guardia activa, donde pueden dormir en el instituto, o en el nosocomio, donde sea, y los despiertan a las 4 de la mañana para hacer un hemograma de urgencia. Bueno, cuando se levantan y van a la mesada, encuentran una jeringa con un equilibrio ácido-base para hacer gases en sangre y medio interno, ¿sí? Cuando ven las órdenes son de distintas salas. Por ejemplo, una es de neonatología y la otra es de terapia intensiva. Bueno, procesan los gases y encuentran que el pH es de 6,27. La PCO2 es de 30 y la PO2 es de 55. Cuando hacen, supongamos que hacen todo en el mismo equipo, porque esto hoy lo pueden hacer, ¿sí? Encuentran un potasio, por ejemplo, de 7,2. ¿Qué harían con esa muestra? Más o menos se acuerdan los valores de referencia, ¿no? ¿La informarían? ¿O qué puede haber pasado? A ver. ¿Es una nueva? Sí. ¿Error en qué? Porque ustedes pasaron la muestra, ¿sí? El equipo funcionaba perfectamente, no había ningún problema, pasan un control, el equipo está bien. ¿Qué hacen con eso? ¿O qué puede haber pasado? Y A estuvo ustedes mucho lo tiempo. llamaron por el hemograma, ¿eh? Llamó a la enfermera de Neo y les dijo, chicos, les dejo acá un hemograma arriba de la mesada. Cuando llegan a la mesada en el fondo se encuentran con las dos cosas. ¿Qué puede haber pasado? A ver. No mucho tiempo en la mesada. A ustedes lo llamaban a las 4 de la mañana. Ustedes se acostaron a las 12. La jeringa la bajaron 12:15 y nadie lo llamó. ¿Está claro? Pasó el tiempo, los gases difunden, cambia el pH, ¿sí? Se hemolizan, por eso el potasio alto. Con lo cual esa muestra no se puede informar. Hay que pedir nueva muestra. Ese es el criterio que tienen que tener. ¿Está claro? Antonieta, ¿querés agregar algo? Que te veo ahí. No, agregar eso, que lo primero que uno tiene que hacer es primero ver la cantidad de tiempo que está esa muestra en la mesada, porque eso uno lo puede ver en las órdenes. En las órdenes, al horario que fue ingresado o que fue pedido, en general se puede observar eso, o sea que primero hay que chequear el tiempo que estuvo esa muestra ahí. Y después, sí, por supuesto, en este caso es súper importante, se evidencian todos los errores, pero también se puede chequear la historia clínica del paciente, ver qué le está pasando antes de llegar a la nueva muestra con el paciente, ¿no?
O sea, Ah. hay muchos puntos para chequear dentro de la calidad de la preanalítica de la muestra primero y luego poder seguir con lo otro, ¿sí? Pero por ahí a ustedes les cuesta un poco más porque todavía no estuvieron en una guardia, no sé si alguno hizo alguna práctica ya ahora o no, pero ya van a ver bien con la materia, les va a explicar Daniel que la parte de la preanalítica hay muchos puntos para chequear, para evaluar si la muestra está bien tomada o no, y si todos esos pasos se siguieron como corresponde. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, obviamente, una vez que uno tiene las normativas, sabe de alguna manera cuál es el proceso, sigue los pasos sucesivos para que el proceso se lleve a cabo, obviamente esto tiene que estar en un manual, ¿sí? Que a veces es inherente al laboratorio. Va a depender de las condiciones de trabajo del laboratorio, ¿sí? Obviamente tiene que seguir los pasos de los manuales de acreditación. Ahora está la norma MA3 en proceso, el manual de acreditación 3, ¿sí? Pero obviamente, sí, a veces puede ser que in-house, o sea, dentro del laboratorio, ustedes tengan sus propios requisitos, ¿sí? Y después, obviamente, se debe revisar y actualizar. Esto es como todo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener fundamentalmente la precaución de estar no solamente actualizados a nivel de lo que se hace dentro del laboratorio, sino de los pormenores por los cuales los fabricantes, ¿sí? Cuando les venden un producto o cuando les dan un producto, ¿sí? Ese producto debe de ser chequeado, ¿sí? Porque muchas veces los mismos fabricantes, obviamente, ustedes saben que en la Argentina no todos los fabricantes trabajan con muestras, ¿sí? O con reactivos, perdón, que son trazables. ¿Por qué? ¿Vieron algo de trazabilidad ya? ¿O todavía no vieron nada? ¿Saben lo que es la trazabilidad, por lo menos? Ya después lo vamos a comentar en el desarrollo de la cursada, ¿no? Pero cuando uno habla de trazabilidad, está hablando de que si mi fabricante me está proveyendo de reactivos, controles, ¿sí? Para una determinación, eso tiene que estar medido con una metodología superior a la que voy a utilizar yo. Ejemplo, si yo estoy haciendo glucemia, con un reactivo de glucemia enzimático, ¿sí? Y tengo controles, reactivo, calibrador estéreo, bueno, el fabricante tiene que chequear eso no con la metodología enzimática que voy a utilizar yo, sino con una metodología superior. Lamentablemente en la Argentina, la mayoría de los fabricantes, ¿sí? No ofrecen esta trazabilidad. Uno de los pocos laboratorios que sí la ofrece es Roche, ¿sí? Porque generalmente los reactivos que provee, por eso los equipos generalmente son reactivo dependientes, es decir, uno puede poner cualquier reactivo dentro del autoanalizador, estoy hablando de química clínica, sino que de alguna manera, ¿sí? Ellos lo hacen con una metodología superior a la que estamos usando nosotros. Por eso son reactivos trazables, ¿está? Bien, sigo. Entonces, fíjense que mientras que el control de calidad solamente se limita a comprobar que generalmente estos requisitos se estén cumpliendo en los distintos niveles, generalmente asegurar tiene un papel mucho más reactivo, mucho más pro-reactivo. Es decir, lo que hay que hacer es prevenir que esos errores no se cometan. No llegar a el error. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estamos informando un resultado que no es fiable, que no es de calidad. Y justamente esto es muy particular y es imprescindible para todos los servicios de salud. Cuando ustedes comienzan en la materia, yo les recalco lo siguiente. Ustedes tienen que pensar que nosotros trabajamos con muestras de pacientes. Es decir, que cada muestra, cada tubo de hemograma, de química clínica, para serología, cualquier cosa, para hemostasia, ¿sí? Es una muestra y detrás de esa muestra hay un paciente, ¿sí? Y el paciente no es alguien que va al laboratorio por, ¿sí? De alguna manera una casualidad, sino porque o bien tiene una patología preexistente,
o bien va a controlarse porque posiblemente pueda tener el día de mañana una patología, porque familiarmente, ¿sí? Puede ser que ese paciente tenga antecedentes de padres o abuelos diabéticos, por ejemplo, ¿sí? O con una enfermedad genética. Entonces, esa muestra, tenemos que pensar que no es solamente una muestra, sino que hay un paciente detrás. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? De ahí la importancia que tiene esto inherente justamente a los servicios de salud, ¿sí? No es, por ejemplo, yo creo que todas las profesiones son importantes, todas, ¿sí? Pero cuando trabajamos en salud hay una vueltita de tuerca más, ¿sí? Porque no es solamente una, una cosa al azar, ¿sí? No es un cheque que uno expide o un expediente que se pierde, sino que es la muestra de un paciente, ¿sí? Y ese paciente justamente es el que necesita un resultado de alta fiabilidad. Entonces, primero, dentro de lo que es el laboratorio de análisis clínicos tenemos que reconocerlo como una organización, ¿sí? A veces yo hablo de empresa, ¿sí? Porque también es una empresa, ¿sí? Así sea pública o privada, sigue siendo una empresa, porque la palabra empresa no implica que hay un gasto o hay una retribución monetaria atrás de esto. No, empresa es porque tiene una serie jerárquica de actores que desde el jefe hasta el que por ejemplo, limpia las mesadas, al que lava el material, al que procesa las determinaciones, es un actor importante. Es parte de la empresa. Y al ser parte de la empresa, tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que establecer un nexo entre la organización y el sistema que se desarrolla. En este caso, la organización sería, por ejemplo, un laboratorio privado o el laboratorio hospitalario, ¿sí? Donde obviamente hay una serie jerárquica. Por ejemplo, dentro del laboratorio del Hospital Materno Infantil, ¿sí? ¿Quién es el encargado principal? ¿Quién les parece? El responsable principal. ¿Quién vendría a ser? Vamos, no tengan miedo. ¿El ¿Quién es el? director? Él, no, estoy ¿El hablando dentro del director? laboratorio, dentro del laboratorio. ¿Y el bioquímico? ¿Pero cuál? ¿Cualquiera? Vamos en orden jerárquico. ¿Quién sería el responsable principal del laboratorio? No digo nombres, ¿eh? ¿Quién sería? ¿El cargo de quién sería? ¿Él? Parezco Barasilla. Como cualquier trabajo, chicos. El responsable en cualquier trabajo, ¿quién es? El jefe. El jefe. El jefe de laboratorio, que en el hospital es un cargo que se adquiere por concurso, ¿sí? Es el encargado principal, ¿sí? Por encima del jefe, obviamente, está, si no hay un jefe de sala, ¿sí? Que a veces hay, por ejemplo, en muchos hospitales puede haber dentro de lo que sería laboratorio, hematología, ¿sí? Toda la parte de forense, hay un jefe de sala, que es el que está por encima de cada jefe de esas reparticiones. Y por encima de él está el director. ¿Está claro? Ahora, por debajo del jefe de laboratorio puede haber jefaturas internas, ¿sí? Como por ejemplo un encargado de control de calidad que designe el jefe de laboratorio, y después encargados de cada sección, que son bioquímicos encargados de una sección particular. ¿Está claro esto? ¿Sí? En muchos laboratorios, por ejemplo, en los laboratorios farmacológicos, ¿quién es el encargado principal? ¿Cómo se lo dice generalmente? Laboratorios que procesan, por ejemplo, los que hacen agua destilada, solución fisiológica, o que trabajan, por ejemplo, con ciertos reactivos para poder hacer, por ejemplo, glucemia, etcétera. Eso le llama director técnico generalmente, ¿sí?
que es el que generalmente tiene un área específica y sobre esa área específica es el responsable. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora, relacionar al paciente que concurre al laboratorio y al médico como elementos de la organización. ¿Por qué? Primero que el paciente, como dije recién, es el que concurre al laboratorio a solicitar, ¿sí?, a través del médico, ¿sí?, un examen de laboratorio. Y el médico solicitante es el que debe de recibir este resultado, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces les puede pasar que una muestra, no como la que dije recién, que era un resultado totalmente absurdo, ¿no? Pero una muestra que tienen dudas, ¿sí?, si el paciente puede o no tener una patología, y lo principal es, antes de informar ese resultado, comunicarse con el médico, ¿sí? Si en la anamnesis de la orden médica que ustedes recibieron, no, generalmente hoy en día se pide que en la orden médica se coloque un diagnóstico presuntivo. Pero si no está o no coincide con lo que ustedes tienen, ¿sí?, hablar con el médico solicitante porque es parte, de alguna manera, de esta organización, ¿sí? Además, obviamente, tener responsabilidad de mantener la calidad de los procesos, ¿sí? Y integrar el concepto de mejora continua. ¿Qué es lo de mejora continua? ¿Qué es esta palabrita que está acá? Esto se viene acuñando desde hace muchos años, y eso es lo que les dije recién. Mejora continua es, ahora vamos a ver el ciclo de Deming, es tratar de verificar que la metodología que ustedes usan, por ejemplo, hasta hace algunos años, y todavía hay en el mercado algún reactivo, ¿con qué se medían, ¿sí?, con qué se determinaba hemoglobina glicosilada? ¿Con qué metodología? 10, 15 años atrás, más o menos. Lo tiene que haber visto en alguna de las teorías. ¿Cuál era el método que se utilizaba primariamente para determinar hemoglobina glicosilada? Método muy laborioso, llevaba horas. Había que hacer ilusión, generalmente 2 ilusiones. ¿Se acuerdan? ¿Vieron algo de eso? Se utilizaba una cromatografía de intercambio catiónico, ¿sí? Se cargaba la hemoglobina, de alguna manera, con carga negativa, un pH determinado, la glicosilada, esta quedaba retenida en la columna y después se diluía, ¿sí? Entonces, generalmente, ese método tenía, ¿sí?, tenía ciertas falencias. Hoy, generalmente, se determina por inmunoturbidimetría, ¿sí?, que es un método mucho más fidedigno, ¿tá?, que tiene menos error. Y eso habla de mejora continua, que si uno tiene en el mercado, obviamente, un reactivo que pueda, ¿sí?, adquirir dentro del laboratorio, que ofrezca un resultado mucho más preciso, mucho más exacto, obviamente eso habla de mejora continua, ¿sí? Tratar de rever sobre el procedimiento cómo poder mejorarlo, cómo poder tener de alguna manera, ¿sí?, un resultado, ¿sí?, que ofrezca una mejor calidad. Por eso hablamos de, si todo esto se cumple, de calidad total. Entonces, definición de calidad. Esta es la definición de la ISO. Grado en el que un conjunto de características inherentes a la organización, o sea, que están dentro de la organización, que pertenecen a la organización, cumplen con las necesidades o expectativas establecidas, que pueden ser o bien explícitas o bien implícitas. Esto lo voy a aclarar más abajo. La entidad es la organización que brinda un producto o servicio. En este caso, para ustedes, el laboratorio de análisis clínicos. Creo que había alguien que estaba en alimentos, ¿puede ser que me había dicho? ¿Está presente? Creo que habíamos hablado algo de eso. Bueno, en este caso, por ejemplo, si trabaja en alimentos, ¿sí?, serán los puntos críticos de control, en el cual poder verificar que esos puntos críticos de control, que son los productos como la cocción, la refrigeración, etcétera, que son puntos en los cuales ya no se puede ir para atrás, ¿sí? Es un punto tomado, la cocción, por ejemplo, donde yo hago la cocción de un alimento y ya no puedo ir para atrás, ¿sí? Entonces tengo que evitar justamente acá la contaminación cruzada. Necesidades y expectativas establecidas, ¿sí? Cliente, que esto a veces suena feo,
pero cliente tómenlo como el que adquiere el producto. En este caso, para nuestro caso, es el paciente o el médico solicitante. Son justamente los actores que de forma externa, porque no están dentro del laboratorio, son los que necesitan nuestro servicio, los que van a adquirir el servicio. El paciente de forma directa por su resultado y el médico solicitante, ¿sí?, en forma indirecta, porque sobre este resultado va a tomar una conducta médica. Necesidades implícitas son las características que de alguna manera mínimamente tiene que tener el laboratorio. Por ejemplo, que ustedes tengan un título habilitante, ¿sí? Esa es una necesidad implícita, ¿sí? Si ustedes van al laboratorio a trabajar, tienen matrícula, ya implícitamente garantizan de que son profesionales que van a cumplir con ese servicio, ¿sí? Y algunas que son explícitas, que de alguna manera el médico o el paciente, ¿sí?, necesitan. El control de calidad sería uno de estos casos, ¿sí? En forma rudimentaria, por ejemplo, que utilicen jeringas descartables y que la abran delante del paciente. Eso es explícito, no es implícito. ¿Se entiende? Bien, esto es lo que les dije recién. Fíjense que en el transcurso de los años, el concepto de calidad cambió. Obviamente, como yo les dije, antes de la revolución industrial, el trabajo era artesanal. O sea, había artesanos, había sastres, había zapateros, ¿sí? Había ciertos profesionales en cada área que hacían la manufactura de cada producto y que generalmente era por pedido y a nivel personal, ¿sí? En la revolución industrial, cuando ya el artesano queda a un lado y el trabajo se industrializa, surge la etapa en la cual, fíjense, no se controla la calidad, no hay control de calidad. El producto sale y se vende. ¿Qué pasa? Esto trajo rechazo, obviamente, por parte del consumidor. Con lo cual después, y gracias, por ejemplo, a... ¿Saben quién es Ford? ¿Quién es Ford? ¿A quién se refiere con Ford acá? Estados Unidos, a ver si les suena. Con los autos. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué hablamos de etapa industrial? Porque ya los autos se hacían, ¿sí?, en ciertas series como para vender. Entonces salió una marca de Ford, esto se produce industrialmente, ¿sí?, y el producto sale al mercado, ¿sí? Fíjense que en una primera etapa se hablaba de inspección final. ¿Qué quiere decir inspección final? Que el producto recién cuando estaba terminado, ahí se inspeccionaba. Ahí surge el concepto de inspector o supervisor, que es en que inspecciona el producto final, cuando ya está terminado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué les parece? Yo algo les dije recién. Que lo que ya está hecho no lo podés revertir. O sea, Si ya es si defectuoso, cometiste un ya error. está. Ya está. ¿Se entiende? Ya está. Con lo cual, recién con Sheward, después vamos a ver las cartas de Levi Jennings, ¿sí?, las reglas de Westcard, las cartas control, ¿sí?, se hace la inspección por muestreo y recién acá aparece ¿sí?, la figura de la estadística, en donde ahora no se inspecciona el producto final, sino que en cada etapa se va inspeccionando el producto hasta que está terminado. Con esto, obviamente, si una unidad es defectuosa, ya no participa del producto final y se puede cambiar por una unidad que sí sirva para que ese producto final, ¿sí?, no tenga, como en el caso anterior, que en la inspección final
ser desechado. ¿Se entiende esto? Y recién acá aparece la parte estadística. Se empieza a hacer estadística de muestreo, en donde, por ejemplo, a ver, esto lo hace SENASA hoy en día, chicos. Supongamos que ¿saben cuál es digamos, el trabajo de SENASA? ¿Qué es lo que hace SENASA? Supongamos en carnes, frigoríficos, mataderos, ¿qué es lo que hace? SENASA controla alimentos, ¿no? Fíjese lo que dice ahí, inspección por muestreo. Por ejemplo, toma ciertos lotes y los muestrea. Y verifica sobre esos lotes, porque a ver, por ejemplo, si yo tengo 2000 latas de conservas de pescado, no voy a poder de ninguna manera testear las 2000. Tomo muestreos aleatoriamente, por eso la estadística, ¿sí? Y sobre eso hago el procedimiento, ¿está? Obviamente, si descubro que de los lotes hay una gran cantidad que tienen, por ejemplo, qué sé yo, botulismo, obviamente tengo que desechar toda la partida. Por ejemplo, eso pasa con salmonela, ¿sí? En generalmente los lugares en donde hay criaderos de pollo, de aves, ¿sí? Si nosotros tenemos que hay salmonelosis en un lugar, en un rodeo, en donde sí hay gallinas, directamente hay que sacrificar a los animales, porque obviamente eso se esparce y puede, de alguna manera, sí, afectar a la salud. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Etapa del proceso. En esta etapa, fíjense que estamos hablando de 1930 a 1950, ¿qué les parece que pudo haber pasado acá, históricamente? A ver si se acuerdan algo de historia. ¿Qué puede haber pasado acá? 1930 a 1949. A ver si se acuerdan. ¿Qué evento a nivel global ocurrió? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les parece etapa del proceso? Y justamente el control estadístico del proceso. ¿Qué se fabricaban acá en forma masiva? Lamentablemente. ¿Qué es lo que se...? Armas. Armas. ¿Sí? Y no solo armas, sino vehículos bélicos, ¿sí? Acá surge también la aparición de la bomba atómica. Entonces, fíjense que en esto, la etapa del proceso fue fundamental para garantizar, ¿sí? De alguna manera, que esas herramientas, que eran las armas, fueran de buena calidad. Y acá aparece Japón, fíjense, con los estándares de la industria. Fue pionero Japón. El año 1946 crea un comité de normativas en las cuales este modelo japonés, porque acá venía, fíjense, Ford, estamos hablando de Estados Unidos, parte en Europa, pero recién Japón acá pone, ¿sí?, el broche de oro que dura, fíjense, prácticamente hasta 1970, en donde acá se testea cada proceso y obviamente, ¿sí?, surgen en forma rigurosa los métodos preventivos y estandarizados a través justamente de las normas de calidad, que son, como les dije hoy, documentos, ¿sí? A partir de la década del 70 comienzan lo que vendría a ser, a través de la ISO 9000, ¿sí?, todas las teorías de control de calidad, ¿sí?, los chequeos de control de calidad, en donde se habla de prevención. Y esto tiene mucho que ver no solo con la industria, sino también con la opinión que tiene el consumidor. Acá es importante esto. ¿Por qué? Porque justamente se hacen los testeos que se hacen hoy en día, por ejemplo, mamá telefónica. Cuando ustedes lo llaman y les preguntan del 0 al 9 o al 10, ¿sí?, cómo usted evalúa
por ejemplo, la atención del operador que él le solucionó un problema técnico a través de internet, de teléfono, etcétera. ¿Está claro? Es decir, acá se tiene en cuenta no solo a la industria, sino al consumidor. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Hoy en día vamos a ver que después se habla también de excelencia, en donde en la excelencia no solo se tiene en cuenta la opinión del consumidor, sino la opinión global. Por eso, por ejemplo, sabemos que hay productos que tienen mayor venta que otros. Por ejemplo, si yo les nombro a ustedes marcas de teléfono y les digo Samsung, Motorola, iPhone, hay uno que no me acuerdo ahora cómo se llama, Huawei, una cosa por el estilo, ¿sí? ¿Cuáles les parece que son de estos que les nombré recién, ¿sí? El que más, ¿sí? A la vista, en opiniones, ¿sí? Mejor desempeño tiene? De todo lo que les nombré, esos 4. Hay muchos más, obviamente. ¿Cuál les parece? Tiren, chicos, vamos. Tienen que tener teléfonos ustedes. Samsung y iPhone. iPhone. ¿Sí? iPhone es primera línea. Después le sigue generalmente los Samsung. Después vienen los Motorola y de ahí para abajo. ¿Está claro? Pero eso les parece de quién es ese resultado. ¿Quién garantiza esto? La empresa vende el producto, lo comercializa. Pero, ¿por qué ustedes dijeron enseguida iPhone? ¿Sí? Porque si ustedes hablan con gente que tiene iPhone, les va a decir, el que se pasa a un iPhone no vuelve para atrás. Porque sabe que son teléfonos que tienen una mejor eficiencia, que no digamos, no tienen problemas de que el teléfono se les congele, etcétera. ¿Tá? Pueden tener muchas aplicaciones abiertas, ¿sí? Y con algunos Samsung pasa lo mismo. ¿Ah? Yo tengo Motorola, les aviso. Todavía sigo con Motorola. Bien. Vamos a ver un poquito esto, así un pantallazo de esto, porque ustedes no tuvieron organización y gestión, entonces no tienen conocimiento de esto. Cuando hablamos de dimensiones de la organización tiene que tener, por un lado, estrategia, por otro lado, estructura y por otro lado, cultura. ¿Qué es cada una de estas? La estructura. La estructura habla de la dimensión formal de las personas de la organización, lo que hablamos recién. El jefe, bioquímicos encargados, bioquímicos generales, técnicos de laboratorio, ¿sí? Empleados que hagan la limpieza, ¿sí? Extraccionistas, etc. Todo esto, ¿sí? Es justamente la estructura. Y justamente el diseño de las estructuras tiene que implicar cómo se divide el trabajo, quién va a hacer cada cosa, en qué horario lo va a hacer, de qué manera. ¿Cómo voy a coordinar eso? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, trabajo en el hospital se hacen guardias de 24 horas, guardias activas. ¿Saben la diferencia entre una guardia activa y una guardia pasiva? ¿Cuál es la diferencia entre una guardia activa y una guardia pasiva? A ver. La guardia pasiva no es la que estás en tu casa y te llaman. Claro, es una guardia pasiva. Vos estás en tu casa, son generalmente laboratorios que no tienen mucha demanda y te llaman por teléfono, te dicen vení a hacer un hemograma, te levantás y vas a hacer el hemograma. ¿Está? Una guardia activa es donde vos permanecés dentro del lugar. ¿Sí? ¿Y quiénes son los actores? ¿De acuerdo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el subjefe? ¿Quiénes son los encargados de cada sector? Los bioquímicos que lo acompañan, el personal técnico, ¿sí? ¿Quiénes son los extraccionistas? ¿Cuáles van a la sala o no? ¿Sí? ¿Quién hace las extracciones en terapia? ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene un rol principal dentro de la empresa. Pregunta.
Es importante la rotación dentro de un laboratorio. Por ejemplo, vamos a hablar de un laboratorio grande, donde hay secciones y cada sección hace un trabajo distinto. ¿Es importante la rotación? ¿Qué les parece? ¿O por qué sería importante? A ver, tengamos un hospital como el Hospital Materno Infantil o el IGA, cualquiera de los dos. En donde hay guardias, donde hay un personal de planta que trabaja. ¿Sería importante rotarlos o hay que dejarlos siempre en el mismo lugar? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? A ver. ¿Qué pasa si un bioquímico está siempre en el mismo lugar, por ejemplo? Bioquímico, técnico, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Personal. Claro, ¿qué pasa? Va adquiriendo nuevo conocimiento en ese sector, se va formando cada vez más en ese sector. ¿Y qué pasa con los otros sectores? Claro, se queda como atrasado en los nuevos avances de los otros sectores. Y además, Eso no entienden, sería bueno o malo. Si ustedes trabajarían en un laboratorio grande, por ejemplo, ¿qué les gustaría? ¿Estar siempre en el mismo sector? ¿Ir rotando? ¿Qué piensan que sería más importante? Es una opinión, chicos. hablen. No, no, no. Acá nadie los va a censurar, ¿eh? Estamos Y yo tratando creo de que que... estaría bueno tener un conocimiento más completo de todo, ¿Mm? pero depende también quizás si te gusta mucho un sector, no sé. Que uno se puede especializar. Pero pasa lo siguiente. En un hospital donde hay, a ver, tienen un número. ¿Qué personal tiene el laboratorio de materno? ¿Cuántas personas trabajan en el laboratorio de materno? Aproximadamente. Tienen un número cualquiera. Entre técnicos, bioquímicos, personal de limpieza, extraccionistas, etcétera. ¿Cuántos les parece que trabajan en el laboratorio, no solamente? Más o menos. 10, 50, 100, 200. 50, no sé. Aproximadamente 50, entre 50 y 60, ¿sí? Ahora, hay vacaciones, ¿no? El personal tiene vacaciones. Unos más que otros, depende de la antigüedad, etcétera. ¿Qué pasa cuando alguien se toma vacaciones? Obviamente que es una cuestión inherente a la organización porque es un derecho del empleado, ¿sí? Y otro empleado lo tiene que cubrir. Con lo cual, sí es necesaria la rotación. Sí es necesaria la rotación. Primero, termina con el vicio, con el acostumbramiento, con el que yo ya sé todo y no necesito más nada. Implica actualizaciones. Ahora vamos a ver el tema, lo vamos a charlar mucho, el tema de capacitaciones, ¿sí? Y después que todo empleado dentro de un servicio tiene que tener la capacidad de respuesta para poder, ¿sí?, reemplazar a cualquier otro. Y eso es inherente justamente al laboratorio. Por eso el laboratorio, miren, acá dice, ¿cómo lo coordino? En el laboratorio, para manejar las vacaciones de los empleados, se comenzaba antes de terminar el año para el próximo año. Porque si no, no había forma de poder, pues ¿qué pasa? Todo el mundo obviamente se quiere tomar ¿qué? Enero, febrero o vacaciones de invierno. Todo el mundo. ¿Sí? Y el resto de los meses, agua. Y eso es un problema.
Entonces, hay que tratar primero de ser justos con todo el mundo, ¿sí? Y después de que el servicio no quede acéfalo en ninguno de los puntos cruciales y las secciones fundamentalmente que son calientes, ¿sí? Que tienen trabajo en el cual el resultado tiene que ser emitido el mismo día. ¿Tá? Sectores como química clínica, hemograma, hemostasia, ¿sí? Esos sectores, orinas, por ejemplo, ¿sí? La parte serológica, eso tiene que ser día a día, eso no puede, por ejemplo, hay ciertas determinaciones que uno puede acopiar determinaciones y procesarlas en batch porque no son urgencias. Un proteinograma por electroforesis, por ejemplo. ¿Está? Entonces uno puede decir, bueno, los hago lunes y jueves, ya está. Dependiendo el volumen de trabajo que tengo, guardo los sueros y los proceso 2 veces por semana. Porque aparte los médicos ya saben, ¿sí?, de que se procesan esos días. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo eso? ¿Ah? ¿Hasta acá estamos? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bien, y la cultura. Esto tiene mucho que ver no solo con el personal, sino también con el paciente. Y acá esto es muy importante. ¿Por qué? Fíjense, miren abajo, las dos fotos que les puse, esto lo reordené hoy para dar un poquito más. Fíjense que habla de símbolos, mitos y el lenguaje dentro de la organización. Miren abajo, ¿qué pasó ahí? En un caso y en el otro. Hay cosas en común, cosas que no están en común. A ver. ¿Ven la foto? Sí. ¿Qué hay de distinto? Sí, Uno está sacando sangre con la jeringa y el otro lo está poniendo directo en el tubo, creo. pero ¿con qué? En vez de con una jeringa. Como con Con un una váter. cánula. Un butterfly. ¿Sí? Yo les digo, yo era inútil con los butterfly. Con la jeringa era un maestro. Nunca tuve problema. Pero no me gustan los butterfly. Eso habla de cultura y de simbología y de lenguaje dentro de la empresa. ¿Está claro? ¿Sí? Y además tiene mucho que ver con el paciente. Yo les voy a contar una anécdota, y esto es cierto, créanmelo. Yo trabajaba en la clínica del niño. No estaba CDA, que en ese momento era vamos a decir, como si fuera un laboratorio secundario de la clínica Pueyrredón. Estoy hablando del año 98, más o menos por ahí. Era un laboratorio muy chiquito, ¿sí? Se procesaban algunas muestras, no todos, se hacían los hematocritos, las glucemias. Como había internación de pediatría, neonatología, recién nacidos, etcétera, generalmente se hacía lo rudimentario, no había equipo de gases en sangre, se llevaba todo la Porredón. Y voy a atender una cosa adelante y justo había una paciente y me pregunta por un parasitológico seriado. Bueno, le doy las instrucciones, se las explico, le digo de cada deposición una cucharadita de café dentro de ese recipiente que tenía obviamente formol. Bueno, la paciente se va. Justo vino la administrativa que no había estado por los pisos llevando resultados. Golpean la puerta y me dice, Daniel, me dice, la señora te quiere preguntar algo. Bueno, voy y me dice la señora, me dice, perdóneme, ¿la cucharadita de café puede ser instantáneo? Y yo me quedé. Y fíjense qué importante es esto, porque la mujer no entendió lo que yo le quise explicar, porque yo le expliqué en un idioma que yo entendía, no el idioma que entendió la señora. Y no le repregunté, eso fue lo peor.
o no le expliqué cómo tenía que hacerlo. ¿Mm? Y eso tiene que ver con la cultura. A nosotros nos ha pasado en el hospital, ¿sí? Gente que viene del interior y te dice las aguas bajas o las aguas turbias. Las aguas bajas son la orina y las aguas turbias es la materia fecal. Lo llaman de esa manera. Entonces, eso habla de la cultura y el lenguaje. ¿Mm? Y además, obviamente, ¿sí? Que tenemos que tener en conjunto un lenguaje y una cultura que sea coparticipativa. Que todos hablemos el mismo idioma, que todos tengamos los mismos códigos, que todos respetemos las mismas instrucciones. Por ejemplo, en los dos casos, fíjense que los dos extraccionistas están trabajando con guantes. ¿Mm? ¿Se va entendiendo esto? Bien. Y esto habla obviamente de que cuando no hacemos las cosas correctamente, estamos hablando de individualismo, ¿sí? El viejo lema que dice cada maestrito con su librito, lo han escuchado muchas veces seguramente. Falta de metodologías en donde es lo mismo dejar la fosfatasa alcalina 10 minutos, la optimizada, ¿no? O 12, no pasa nada. O colocar las pipetas, ¿sí? O usar el tip, por ejemplo, entre muestra y muestra, cuando hacemos serología. Desorden. En el laboratorio puede pasar que no tengan sistema de gestión, ¿sí? Que no tengan un sistema informático para poder procesar las muestras y que eso directamente traduzca el lenguaje al equipo correspondiente, un sistema de gestión, y que no tengan que ustedes estar cargando manualmente en el equipo los datos del paciente, la edad, etcétera. ¿Está claro? Que trabajen, por ejemplo, con tubos en los cuales no hay una buena rotulación, porque no hay, por ejemplo, rotuladora y ustedes lo rotulan a mano. Y obviamente improvisaciones. A mí me ha pasado en el hospital, en el materno, por ejemplo, en los autoanalizadores, si han visto alguna vez, ¿sí? Muchas veces los autoanalizadores trabajan con menor muestra, ¿sí? Porque, por ejemplo, en pediatría se transvasa del tubo, por ejemplo, del tubo que viene del piso, ¿sí? De suero, plasma, en una copita, y eso se coloca en el equipo. Y encontrar, por ejemplo, un tubo, ¿sí? Con un Eppendorf adentro con sangre. O sea, centrifugaron el Eppendorf, o el tubo, y lo pusieron adentro de otro tubo en vez de trasvasar para ahorrar tiempo. Eso es una improvisación. Pero eso tapa el equipo, puede traer problemas de rotura de aguja, etc. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Obviamente, corregir los errores cuando si uno sabe que los errores se pueden corregir. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta. Vamos a suponer que ustedes trabajan en un laboratorio en el cual todavía, por una cuestión de costos, y obviamente hoy en día debe pasar, no utilizan, ¿sí?, los tubos para extracción. Con lo cual, por ejemplo, a la vieja usanza, los hemogramas los juntan en los tubitos de medicamentos, de antibióticos, que vienen con la tapita de goma, colocándole lecta y secándolos en la estufa. Tubos de vidrio para hacer las extracciones. Tubos cónicos. Y vamos a suponer que ustedes llegan al otro día, después de que lavaron el material y todo, van a sacar los tubos de la estufa y a la noche se cortó la luz. Con la cual la estufa no estuvo andando, no estuvo toda la noche encendida. Y los tubos están mojados. ¿Qué hacen? Y tienen esos tubos nada más. Tienen 2 gradillas con, qué sé yo, 60 tubos. No tienen tubos nuevos, tienen esos para hacer la extracción. Y están mojados. ¿Qué hacen? Colocan la sangre en esos tubos, toman alguna medida preventiva. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden corregir ese error?
A ver, alguien que tire una idea. ¿Cómo deberían estar los tubos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? Secos. Bien, entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían? No los pueden secar con papel uno por uno porque no terminan más. Se van al otro día a su casa. ¿Qué hacen? Algo simple, chicos. Los pones en la estufa, que se evapore el agua. Vos llegaste a la mañana, tenés la fila de pacientes afuera, 30 pacientes. Vamos a suponer que ese día justo te cayó una pesquera, análisis preocupacional. Tenés 30 pacientes afuera para sacarse sangre. Y les piden, por ejemplo, hemograma BDRL y qué sé yo, HIV, ponele. ¿Qué haces? Y orina. Hemograma, ponele que tengan los fresquitos, como te digo yo, de hemograma. Tenés para usar, secos, eso no hay problema. Pero tubos para hacer las extracciones tenés esos, no tenés otros. Rápidamente, ¿qué pueden hacer para subsanar el problema? Los tubos los enjuagaron con agua de la canilla. El día anteriormente lavaron con detergente, los pusieron en la estufa y no se secaron. Ustedes los sacan así, ven que están mojados. ¿Con qué hacen la extracción? Ah, yo estoy silenciando. ¿Qué tipo de muestra necesitan, por ejemplo, para hacer lo que está preguntando Daniel? BDRL y HIV. Sangre. Sí, pero ¿Qué ¿cómo? tipo? Suero. Suero. Bueno. ¿Y Dejas cómo el hacen equilibrio. para que no se les hemolice la sangre? Dale, Joaquín. Tira una. Yo estoy pensando en la misma que vos, Joaquín, así que tirala. ¿Qué pasa si No hay los médico. enjuagan con fisiológica? Los enjuagan bien con solución fisiológica, los ponen boca abajo, los sacuden bien, los ponen boca abajo en una tela de papel, ¿sí? Y esperan un cachito hasta que escurra un poco, que quede un poquito de fisiológica en la pared. No va a cambiar mucho el resultado. ¿Pero qué evitan de esa manera? ¿Qué es lo que estarían evitando fundamentalmente? ¿Qué pasa con el pH del agua? ¿Por qué la sangre no se puede juntar con el agua? De hecho, hay determinaciones que utilizan esa capacidad. Mezclan la sangre con agua para que... ¿Qué pase? ¿Se lisan los Claro, glóbulos rojos? hemólisis. En cambio, si lo hacen con fisiológica, tienen, ¿sí?, una isotonicidad del medio. Y solucionado el problema. ¿Está claro? Igual con 30 pacientes ya podría tener unos mejores tubos, Sí, obvio, bueno. ¿no? Pero puede pasar. O sea, el tema es que ustedes tienen que saber resolver situaciones, ¿sí? Saber resolver un problema. Cuando ese problema está, poder corregirlo. ¿Tá? Y esto es un ejemplo común, ¿m? Pero les puede pasar cualquier cosa. ¿Tá? Bien. Otra, Joaquín, estaba bien, perdón, Dani, que Sí, interrumpa. no, sí. Es muestra de sangre heparinizada, se puede, luego de cargarle el hemograma, heparinizar la jeringa y una vez que tengas el material para centrifugar, pasar la sangre heparinizada a los tubos. Eso que ibas a decir es algo que, de hecho, a veces se hace. He visto que lo hacen en el laboratorio, digamos. ¿Tá? Nada. Bien. Buscar resultados perdidos. Esto era muy común en el materno. Muy común. ¿Sí? Porque pacientes que se les había hecho la extracción o en el mismo día, ¿qué pasa?
A ver, pediatría tiene una vueltita, como dice Barassi de tuerca. ¿Por qué? Porque sacarle sangre a un menor no es lo mismo que un adulto. ¿Sí? Un chico de 3 años que llega al laboratorio está asustado, ve guardapolvos blancos y ya empieza a patalear, ¿sí? Si tiene experiencia previa, peor, y si la experiencia previa fue tortuosa, mucho peor, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Muchas veces lo que hacen es extracción dificultosa, sacan 4 o 5 mililitros, cargaron el tubo de hemogramas y el resto que se arregle. ¿Está? Entonces hay que ir a buscar hemogramas, la muestra para hacerlo de química clínica. Pero ¿qué pasa? Llega a hemogramas, hasta que la procesan, si no es rápido, hay merma en la glucosa. Si hay que hacer alguna determinación de química clínica como calcio, magnesio, fosfatasa alcalina, ya no se puede hacer. ¿Está claro esto? Entonces, esto es muy importante. Descubrir qué cosas no se hacen a tiempo. Hay, por ejemplo, determinaciones que llevan un tiempo determinado, un coagulograma, por ejemplo. ¿Está? Verificar resultados, como dije hoy, en los que no se confía, resultados que no coinciden con la clínica del paciente. Obviamente rectificar y retrabajar, repetir una muestra cuando es necesario repetirla. Esto obviamente, acá sí hay mucha diferencia entre la parte privada y la parte pública. En la parte pública no hay problema por repetir las veces que sea necesario. En la parte privada les van a hacer cosquillas, porque generalmente uno repite a veces lo que en el hospital no hay problema en repetir 10 veces la misma muestra. Y esto es lo peor, pedir disculpas. ¿Sí? Cuando uno tiene que levantar el teléfono o dar la cara con el paciente, que generalmente esto a veces cae lamentablemente sobre el personal administrativo, y tiene que pedir disculpas por una muestra que se perdió. Miren, yo les voy a contar una anécdota de hace muchos años. Yo estaba trabajando en química clínica, yo entraba a las 9 de la mañana después que salía de FASTA. Entraba en FASTA a las 7:15, daba clases hasta las 9 menos 10 y después caía en el materno. Y generalmente a ese momento ya estaban procesados los controles, verificados los controles y empezábamos a entrar las muestras en el equipo. Bueno, una de las chicas que estaba como técnica me cantaba, yo empezaba a poner nombre, apellido del paciente, edad, sexo, etcétera, y las determinaciones necesarias. Bueno, en un momento, tal número, no, mira, este número hay que ir a buscar hemogramas. Bueno, listo. Y este número tiene el mismo número que el anterior, así que... ¿Pero cómo? Bueno, se los resumo. 3 muestras de 3 chicos, uno que tendría 2, el otro 4 y el otro 6, con el mismo número. Y un solo hemograma y un tubo para química clínica. Los 2 tenían numeración distinta, se numeraba con fibrón indeleble para vidrio. Bueno, pasa en ese momento la subjefa de laboratorio y me ve con una cara por el piso. Me dice, hola, Daniel, buen día, ¿qué te pasa? Nada, lo de todos los días. Que nadie es responsable. Bueno, obviamente se llamó a todos los extraccionistas, entraban en la sección, y yo di la misma disertación que les estoy dando a ustedes, ¿no? Y les dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Pongamos el número y las iniciales del paciente debajo. Uno de los técnicos me dijo, no, pero es mucho trabajo eso. Le digo, a ver, son 4 o 5 números, porque después se arrancaba del 0 de vuelta, porque en ese momento se hacía todo a mano, en libros, ¿sí? No había sistema informático. Y le digo, es agregar 2 letras, no es tanto el trabajo, es una cuestión de responsabilidad. Hubo gente que tuvo meses sin hablarme, porque los traté de irresponsables. Pero empezaron a poner el número y las 2 letras. Y de esa forma empezamos a dejar de buscar muestras en distintas secciones o perder muestras o que no se encontraban o que desaparecían. Ustedes piensen que trabajando en pediatría
No es tan fácil decir a los padres que traigan el chico de vuelta. Ustedes fíjense que estamos en un hospital regional, zona periférica, hay gente que viene de Chapambalal a hacerse una extracción de sangre, ¿sí? O que viene del barrio del Martillo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿está? ¿Va quedando claro? Yo por ahí les tiro algunos tips míos, ¿sí? Personales, de experiencias, porque a veces eso los hace pensar después cómo esto, rectificar y retrabajar, ¿está? Para justamente que no pase lo de abajo, tener que pedir disculpas. Obviamente, trabajo en equipo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el compromiso que baja desde la jefatura hacia cada uno de los sectores, ¿sí? Que el trabajo sea en equipo, que haya comunicación. Ejemplo, vamos a suponer que ustedes reciben de la guardia a la mañana, en química clínica, un análisis de un chico de 2 años, ¿sí? Que dice glucemia, urea, creatinina, amonio. Y en la orden dice SHU. ¿Se acuerda qué es? Querida. ¿Se acuerda qué era? El SHU. Síndrome urémico hemolítico. Exactamente. Bien. Vamos a suponer que de este chico el amonio es más complejo, pero vamos a suponer que ustedes hacen la urea, una urea de 2,6 gramos por litro, la creatinina de 7,2, y además ustedes verifican, vamos a suponer que hay un sistema de gestión, verifican y el chico tiene hemogramas. ¿Irían a preguntar algo a hemogramas? ¿Qué le puede venir pedido de hemogramas? Que se correlacionaría con lo que ustedes ven en química clínica. ¿Se acuerdan más o menos el YU, las características clínicas del YU? ¿Qué le pudo haber pedido, solicitado el médico, además de la orden de química clínica? El chico todavía no está internado, entró por guardia. Está en lo que sería la sala de observación de guardia. Todavía no la pasaron al piso. ¿Qué más puede ¿Recuerdan tener? que habían alterado en el laboratorio en el síndrome urémico hemolítico? ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan por qué se produce el síndrome urémico hemolítico? Una bacteria que es la Escherichia coli, hemorrágica, que secreta estas verocitotoxinas que actúan como si fuera una Gillette. En donde en los capilares sanguíneos los eritrocitos quieren atravesar estos capilares, estas toxinas se adhieren a la pared del capilar y cuando el eritrocito quiere atravesar, lo cortan al medio. Hay anemia hemolítica. ¿Y qué aparece? Aparecen los eritrocitos que se llaman esquistocitos. Eritrocitos, ya parezco Barassi, en ahora caigo. Crenados, los típicos, ¿sí? Cáscara de huevo rota. Concomitantemente, una baja en el hematocrito, porque si hay una anemia microangiopática, seguramente va a tener un hematocrito de 23-24%. ¿Está claro? Eso es trabajo en equipo. Otro ejemplo. Tengo un paciente, un chico, ¿sí? Que le piden de química clínica, por ejemplo, glucemia, urea, creatinina, y encuentro en el glucemia de 3,6 gramos por litro, o 360 miligramos por decilitro, lo mismo. Y aparte tiene orina completa. ¿Qué iría a preguntar a orina? Si tiene qué en la orina.
que aparece en la tira? Glucosa positiva. Y Claro, cosas. glucosuria. Con esa glucemia tiene que tener glucosuria. ¿Estamos? Eso es trabajo en equipo. Es no quedarse dentro de la zona de confort, dentro de mi cubículo, sino expandir y verificar que las cosas se den. Por ejemplo, estoy en química clínica, hago proteínas totales, ¿sí? Que después va a utilizar la sección de proteinogramas. Entonces, ellos van a verificar que esas proteínas sean concordantes con el proteinograma. Con una, por ejemplo, una baja en la albúmina, una banda monoclonal, etc. ¿Está? Bien. De ahí, obviamente, el método, que tiene que ser concientizado y tiene que seguir. Por eso, a ver, ¿por qué la normativa? ¿Por qué tiene que haber un manual? Porque sobre el manual yo sé lo que tengo que hacer. No tengo que estar inventando, ¿sí? Está escrito, me dice, a ver, yo más adelante les voy a mostrar un manual que hice yo, ¿sí? Para todo el laboratorio, una normativa interna, y otro que hice para el sector. En donde, por ejemplo, el que llegaba a la mañana, ¿sí? Si estaba de guardia, un día feriado, por ejemplo, ¿sí? Sabía qué tenía que hacer con el equipo. Cómo hacer para poner los líquidos de lavado, cómo hacer para vaciar el bidón de residuos, si el bidón de residuos tiene un flotante que suena una alarma, cómo evitar que esa alarma le taladre la cabeza y la pueda apagar, etcétera. ¿Está? Entonces, todas esas cosas tienen que estar escritas, y eso es el método. Obviamente el orden, y esto, la normatización. Normatizar. Y algo que está abajo que es muy importante. Capacitación. La capacitación tiene que ser para el laboratorio, ¿sí? Donde, por ejemplo, se capacita al personal administrativo para las instrucciones que le tiene que dar al paciente. Se capacita al personal de limpieza, cómo lavar los tubos, cómo enjuagarlos, si hay que enjuagarlos con agua destilada, si no, cómo se colocan, etcétera. ¿Está? Entonces, la capacitación sirve de alguna manera para que todos trabajemos de la misma manera, ¿sí? Y esto hace de que sean pasos obviamente correctos. Esto que no es meramente sí, una cosa simple, sino que es muy importante, tiempo optimizado. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿sí? Hay determinaciones que se efectúan y se informan en el día, pero hay otras que no. Por ejemplo, un orocultivo, aproximadamente, ¿qué tiempo lleva? Desde que el paciente llevó la muestra al laboratorio. Más o menos. ¿Entre qué y qué? ¿Entre? No escucho. 24 o 28 horas. 24 te diría que es muy pronto. Porque 48. vos lo sembraste hoy, recién mañana ves si es positivo o no. Pero si no es positivo, tenés que dejarlo 24 horas más. ¿Está? Entonces, mínimamente entre 48 y 72 horas hasta que informás el microorganismo y el antibiograma. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, los tiempos tienen que estar optimizados. Porque si a las 24 horas es positivo, ya automáticamente a las 48 tenés un resultado. Con antibiograma y todo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Menores seguridad, obviamente, y esto también con las normas de bioseguridad, que ya algo vieron. Menores costos, porque cuando uno generalmente tiene problemas en las metodologías, tiene que repetir, generalmente desecha mucho reactivo, ¿sí? Hay reactivos, ya después les voy a comentar esto, que por ejemplo tienen la particularidad de evaporarse dentro de los eternalizadores, ¿sí? O precipitar, como la creatinina, los carbonatos, y esto hace de que uno tenga que manejar el tipo de reactivo que coloca en el equipo, ¿sí? Y el tipo de dosis tiempo-respuesta. Si, por ejemplo, coloco el magnesio color dentro del equipo, ¿hasta cuántas horas me sirve para que el resultado sea fiable?
¿sí? Porque capaz que yo lo proceso a las 9 de la mañana, la misma muestra la proceso a las 10 de la noche y me da la mitad de magnesio. Y no es porque porque es la muestra guardada, por ejemplo, en el refrigerador, es porque el reactivo se deteriora. Obviamente conformidad, y esto trae buena imagen. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia? Nosotros estamos acá y tenemos que llegar acá. Podemos ir por un camino, podemos ir por otro o podemos ir en forma directa. Normalmente uno lo que trata es de hacerlo en la cantidad, ¿sí?, de menores pasos posibles, con la mejor eficiencia y obviamente abaratando costos. Esa es la finalidad de tener una estrategia. Y esto lo vemos con el ciclo de Deming. Esto es muy importante porque lo van a usar para el trabajo final, esto que estoy hablando ahora. El ciclo de Deming, que es un ciclo para cualquier tipo de operación, o uno cuando quiere imponer algo en una empresa o en una organización o lo que sea, parte de que primero tenemos que tener la idea de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero colocar en el laboratorio la determinación de hemoglobina glicosilada. Hasta ahora la derivé, porque me venían 1, 2 por mes. Pero ahora entraban en el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, qué sé yo, en la clínica o en el hospital, médicos que reciben pacientes diabéticos, ¿sí? Y aumentó la demanda. En vez de tener 2 por mes, ahora tengo 2 por día. Con lo cual ahora me conviene hacerlas, no me conviene derivarlas. Pero lo tengo que poner en marcha. Acá defino las acciones. Y lo que hago es, primero un análisis del proceso, es decir, a ver, ¿cuántas hemoglobinas glicosiladas voy a necesitar por mes? Entonces tengo que hacer un cálculo estimativo. Dependiendo del médico, hablaré con el médico, cuántas me vas a enviar, cuántos pacientes recibís, etcétera, y propongo, ¿sí?, un número mensual, que es lo que ustedes van a hacer con el trabajo final. Por eso esa parte yo se las voy a dejar a ustedes. Pueden hacer lo que quieran en el trabajo. Pueden poner la cantidad de determinaciones que a ustedes se les ocurra. Una vez que hice esto, tengo que ver que el proceso, ¿sí?, por ejemplo, si yo las estoy haciendo, tengo que buscar algún procedimiento que mejore el proceso actual. Eso pasa cuando yo ya tengo una determinación en el laboratorio y la quiero mejorar. Porque, por ejemplo, es imprecisa, no me dan los controles de calidad externo, ¿sí?, y tengo que ir a una determinación que me ofrezca una garantía en la cual el resultado ahora sí me va a dar menor precisión y mejor exactitud. Esa es la planificación. Eso pasa todo primero, por una necesidad del laboratorio y después por lo que me ofrezca el mercado. ¿Bien? Luego lo que voy a hacer es ejecutar las acciones o en algún efecto, no va a ser el caso de ustedes, simularlas. Esto se puede hacer, por ejemplo, en la arquitectura se puede hacer esto, ¿sí? En donde yo planifico, por ejemplo, hacer una casa de departamentos y con el AutoCAD después sí simulo qué estructuras, dónde pongo las vigas, etc. Acá lo que voy a hacer yo es hacer las determinaciones, ¿sí?, ejecutar lo que planifiqué. Y después tengo que comprobar los resultados. Acá va a entrar el control de calidad interno y el externo. Además, de alguna manera, también va a entrar, ¿sí?, obviamente, lo que me diga el médico solicitante. Mirá, sí, los resultados ahora están mejores, ¿sí?, los pacientes que yo tengo ahora están mejor controlados, puedo tratar de planificar mejor, ¿sí?, a posteriori los cambios de medicación, por ejemplo, en pacientes insulinodependientes, etcétera, ¿tá? Y una vez que hice todo esto, y voy a asegurar y estandarizar que la determinación que incorporé es la correcta, o bien la puedo rechazar. Porque sí, definí una planificación, la hice, pero acá los controles no me dieron bien los externos,
y tengo que buscar otro. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo otra vez al punto inicial. Por eso es un ciclo. ¿Está claro esto? Y esto no solo puede pasar con algo que quiero incorporar, con algo que quiero cambiar, o también puede pasar con algo que en el momento, ¿sí?, surja una metodología nueva que sea mucho mejor para el diagnóstico clínico. ¿Está claro esto? Por ejemplo, enfermedad celíaca. ¿Con qué se diagnostica? La celiaquía. ¿Con qué la diagnosticamos? Estoy hablando del laboratorio, ¿eh? Cri, cri, vamos. En inmuno, Ans... bien. Bueno, sí. Dale, Antonieta. No, iba a orientarlos un poco para que respondan, así que pues sí. ¿Se acuerdan algo de inmuno? Con los anticuerpos antitransglutaminasa, creo que eran. Eso es uno de los tantos y que se pueden hacer los más adecuados en los adultos. Hay otros, ¿se acuerdan? Por casualidad. Antigliadina. Antigliadina, otros más. También hay. Parecido a eso. A ver, decíselos. Los péptidos diaminados de gladina también y los anticuerpos antiendomicio. ¿Está claro? En realidad esto es lo que se puede hacer en el laboratorio, no es el diagnóstico firme, digamos, de la celiaquía, pero es lo que podemos realizar nosotros. Fíjense que antes, ¿qué pasaba con los celíacos? Había que hacerles ¿qué? Antes que apareciera todo esto. ¿Qué es lo que se hacía antes? Antes de que aparecieran estas determinaciones de laboratorio. Una endoscopía. O sea, una biopsia de intestino. ¿Está claro? Es algo invasivo, es algo que de alguna manera lleva una intervención, ¿sí?, cuasi quirúrgica. Con lo cual, fíjense que hoy en día es mucho más, ¿sí?, fehaciente y ya me puede orientar para ver si una persona es celíaca o no. ¿Está claro eso? Entonces cambió la metodología. ¿Mm? Y puede ser que el día de mañana aparezca otra metodología nueva que en vez de hacer todo este perfil con una sola determinación, ya está. ¿Se entiende esto? ¿Por qué este ciclo? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bien. Entonces, ¿qué es lo que aporta el sistema de calidad? Primero va a definir esto, los métodos, los criterios, los procedimientos. Va a unificar la forma de trabajar. Que esto también garantiza lo que yo decía hoy. Yo me voy de vacaciones, que soy el que hago los amonios, y cuando vuelvo de vacaciones no es que no se hizo ningún amonio, no, se hicieron. No los hice yo, pero alguien los hizo. Que el resultado sea siempre el mismo. Acá se pueden hacer controles ciegos, hay muchas estrategias para poder trabajar con esto. Y obviamente la calidad final del laboratorio ahí recién queda asegurada. Metas, trabajo en equipo, capacitación, métodos de trabajo, normalización y lo último, que después vamos a hablar, lo que es la acreditación. ¿Sí? La acreditación no es obligatoria, igual que el control de calidad externo, no es obligatorio. ¿Sí? Pero en algún momento se habló, no sé si vos, Antonieta, tenés algo más actual, que iba a haber un arancel diferencial de los laboratorios que están acreditados a los que no. ¿Está? Eso ocurre hace bastante, Daniel. Hay un 20% más o menos de diferencia en el arancel el 50% de las obras sociales en los laboratorios acreditados y los que no están acreditados. Igual más allá del ingreso, que es súper importante, también un laboratorio acreditado tiene mucho más prestigio que uno que no lo está, ¿no? ¿Está? Pero sí.
¿Se entiende eso? Yo me acuerdo que hace mucho se había hablado, no sé si se había, pues ahora me lo confirmaste vos, pero iba a haber una arancel diferencial para los laboratorios que tenían acreditación. Ojo, acreditar no es fácil. No es fácil. Fíjese que los laboratorios públicos es muy complejo acreditar. Muy complejo. Que yo sepa, en la Argentina, el Garraham está acreditado, ¿sí? Pero no sé de otro laboratorio que tenga acreditación a nivel nacional. No sé. Desconozco. El Garraham sé que sí. El regional me parece que está acreditado. ¿Está acreditado? Pero ¿todo el laboratorio o parte del laboratorio? Ay, por ahí es parte, pero no. Porque la acreditación va de la mano de la validación. Uno tiene que validar para poder acreditar. Después vamos a ver qué es validación, ¿sí? Y como logros, pasos concretos, tiempos optimizados, costos acotados, conformidad y buena imagen. Y esto, que es muy importante, que en el laboratorio uno puede dividir los procedimientos en 3 etapas. Una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa postanalítica. A veces hay dudas con esto. La etapa preanalítica comienza desde que el paciente puso un pie en el laboratorio. Ahí ya comienza. ¿Por qué? Porque al darle la orden al personal administrativo, el personal administrativo le tiene que dar las indicaciones. Si las indicaciones no están entendidas o están mal, ya la etapa preanalítica tiene un error. Por ejemplo, una orina de 24 horas mal recogida. ¿Está? Por eso hay que asegurarse que el paciente que entienda que es toda la orina, no una parte. ¿Sí? La etapa analítica, ¿sí?, va a ser solamente la etapa de medición. Acá hay que tener una división muy tajante. Por ejemplo, la extracción de sangre, el colocado correcto en cada tubo correspondiente, posterior centrifugación de los tubos que necesitan centrifugación, homogenización. Eso es toda etapa preanalítica, no es analítica. No estoy analizando nada, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, trasvaso un suero una vez que exudó, centrifugué a un tubo para poder analizar, sigue siendo preanalítico, no es analítico. La etapa de derivación es preanalítica, no es analítica. ¿Está? ¿Cuándo comienza la etapa analítica? Cuando estoy midiendo. Cuando ya, por ejemplo, coloqué el tubo en el equipo y se hace la etapa del mensurando. Es decir, que mido la determinación. Con la correcta calibración, procesamiento de los controles, porque vamos a ver que todo esto me sirve para poder centrar esa muestra dentro de un valor. Hoy en los congresos se dice, y es cierto, que los autoanalizadores son cajas negras, como la de los aviones. ¿Por qué? Porque uno no ve el color de la determinación. Antiguamente, cuando yo hacía años A, glucosa, colesterol, lo que sea, urea, manual, uno veía el color. Y uno estaba orientado más o menos, porque de hacer, qué sé yo, 50 ureas por día después de 5 años, uno sabe si una urea tiene 0,20 o tiene 2 gramos. ¿Sí? Una glucosa de 0,15, 1 gramo, 2,50 y es diferente colorimétricamente. Hay determinaciones que uno no puede tener esta visualización, por ejemplo, las que son en UV, porque no hay un cambio significativo de color que se desarrolle. Pero en muchas sí. Pero en cambio hoy en los autoanalizadores, la medición, por ejemplo, ¿sabe qué equipo es ese que está acá? ¿Lo conocen? Este que está acá. No sé si vos, si en la Colón tuvieron de estos, me parece que no. Tuvieron algo parecido a esto, que yo lo vi una vez en un Metrolab. Esto es un Selectra, ¿sí? Debe ser un Selectra ES. En esta parte de acá, ven el primer disco este, acá se coloca la muestra.
Acá se coloca el reactivo y en el medio, en este chiquito, hay un rotor de plástico chiquitito que se hace la determinación. Pero yo no veo nada. Salvo que destape esto, que tiene un calentador arriba, y es el que le da la temperatura adecuada a la determinación, y saca el rotor o lo mire por arriba, yo no veo nada de lo que pasa ahí adentro. ¿Está? Sí puede evaluar las curvas, esto lo vamos a ver, eso sí lo puede evaluar, pero lo que pasa acá adentro, yo no lo veo. ¿Está? Y luego comienza la etapa post-analítica, que es la etapa del informe, que tiene mucho que ver con el criterio para la validación del resultado. Acá hay que anexar valores de referencia, ¿sí? Tener en cuenta también el diagnóstico clínico y los antecedentes clínicos del paciente si es que los tenemos, ¿sí? Un diabético, por ejemplo, que viene secuencialmente del laboratorio, un enfermo renal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto lo tengo que tener en cuenta a ¿sí? la hora de informar un resultado. Entonces, etapa preanalítica, recepción del paciente, toma de muestras, tratamiento de la muestra. Acá viene todo lo que tiene que ver hasta que voy a medir. La etapa analítica, todo lo que es equipamiento y lo que es el mensurando, es decir, el ensayo en sí. Y la posanalítica, la validación, el informe y algo muy importante, el archivo, porque tenemos que tener un archivo de los resultados de los pacientes. Es por ley eso. Es muy común, por ejemplo, en el materno, que venga la orden, una orden de un juez para pedir, por ejemplo, el HIV o la BDRL de un paciente. Por un caso, por ejemplo, de violación o por un caso de maltrato o de abuso infantil. Es muy común eso. Tengo que tener el archivo. ¿Está claro? Y obviamente esto habla de que para que esto se dé y se cumpla esto, tiene que haber un jefe, liderazgo, valores, es decir, todo lo que tiene que ver con la ética, no informar resultados por informar, que a veces es muy común, ¿tá? Invertir resultados, esto ha pasado, ¿sí? Obviamente los recursos humanos, contar con la cantidad de personal suficiente y capacitada para el trabajo del laboratorio y, muy importante y lamentablemente, el recurso económico. Porque esto es la base, lamentablemente, de que se cumpla el control de calidad. Yo les digo siempre, el control de calidad, chicos, no es gratuito. No es para nada gratuito. ¿Por qué? Porque normalmente el laboratorio tiene que invertir en control de calidad. En controles, calibradores, ¿sí? Capacitación del personal, congresos. Todo esto es parte, de alguna manera, de poder garantizar resultados que sean fiables y confiables. Solamente a modo de, digamos, de acotación, el control de calidad externo, ¿sí? El programa externo de evaluación de calidad, el control del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. El PEC, ¿sí? Estos son los dos que yo trabajé, no solamente que conozco, sino que trabajé con los dos, ¿sí? Estos permiten justamente la detección de fuentes de variabilidad y poder controlarlos y mejorarlos. Permite cuantificar errores, tanto sistemáticos como aleatorios. Van a posibilitar validar el nivel de inexactitud para cada procedimiento analítico y es esencial para justamente el control y la mejora de todas las fuentes que puedan tener de inexactitud. Esto recuerden, ¿se acuerdan de esto? ¿Lo han visto alguna vez? Algo que es exacto y es preciso, fíjense que dan todos en el blanco. Esto es preciso, pero es inexacto. Esto es algo exacto, pero tiene una leve imprecisión, tiene menos precisión que esto, y esto es inexacto e impreciso. Esto que no sé si vieron algo en alguna de las asignaturas anteriores. Bien, hasta acá, por hoy. Dejamos de compartir.
Bueno, me cansé. ¿Preguntas? ¿Ninguna, seguro? Yo, si me permitís, Daniel, quiero Sí, lo hacer que quieras. es súper importante que ustedes salgan de la facu con este concepto de que esto que les habló Daniel es la base para el laboratorio y que por más que uno tenga más plata o menos plata, siempre se puede resolver de alguna manera, pero es hiper necesario tener un control de calidad y trabajar con control de calidad y con mejora continua en el laboratorio para que el resultado que uno dé sea representativo a lo que tiene el paciente. Es súper importante. ¿Y por qué le hago la aclaración? Porque obviamente cuando ustedes salgan, más allá de hacer una residencia, por ahí les toca ir a un laboratorio en donde no lo tienen tan presente porque todavía pasa. Entonces es importante que ustedes como bioquímicos nuevos lo tengan presente y no se dejen convencer. O sea, el control de calidad es importante, obviamente en diferentes rangos, porque uno lo maneja según la capacidad que tiene. No es lo mismo el control de calidad que tiene el HPC, que el que tiene un laboratorio privado, que tiene un laboratorio público, pero todos lo tienen y siempre hay una manera de realizarlo, como vimos en bioquímica clínica, por ejemplo, con pool de muestras o desde controles comerciales. O sea, que esto que les dio Daniel es la base para el trabajo en el laboratorio. Sí, obviamente mucho más desarrollado, pero es súper importante. Así que aprovechenlo porque realmente, por ahí ahora no se dan cuenta, pero todavía no hicieron las prácticas, tal vez, o no están en el funcionamiento de un trabajo del laboratorio, que bueno, nuestra idea con Daniel es acercarlos a eso, pero bueno, que le den la importancia que requiere porque realmente es fundamental, digamos, y lo tengan muy presente. Eso es mi aporte para la clase el día de hoy. No sé, Daniel, ¿qué opinas? Sí, fíjense que, a ver, eh, yo creo que el tema pasa por una cuestión de conciencia, ¿sí? Eso mismo. Pasa por una cuestión de conciencia. De lo que les dije hoy, que atrás de ese tubo que está puesto en una gradilla, no es un tubo, hay una persona. Y tomar conciencia de eso. Y Y es de nuestra que todos tienen que tener el mismo trato. A ver, yo les digo una cosa, por ejemplo, yo me llevaba análisis míos al materno, me sacaba sangre y yo lo ponía y lo procesaba. Después miraba el resultado. Pero no es que estaba, no es que decía, a mí me ha pasado que me han dicho, mira, esta muestra fíjate que es de mi papá. La voy a tratar igual que cualquier otra, porque si no estoy haciendo algo mal. ¿Se entiende esto? Entonces, Sí, si uno tiene un buen control de calidad y confía en lo que está haciendo, duerme tranquilo, es así de sencillo. y también para mí es importante recalcar esto, que es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los que firmamos después el informe, y que para que todo salga bien es fundamental lo que dijo hoy Daniel también, del buen trato con todas las personas que forman parte del laboratorio, porque todos son igual de importantes y todos tienen que estar bien capacitados para descubrir en qué está fallando, los errores y cómo mejorarlo. Pero el buen trato entre compañeros de laboratorio y la capacitación y tratar al otro como un par, por más que sea bioquímico, sea técnico, sea secretario, sea personal de maestranza, es súper importante para que todo funcione como corresponde y para que el resultado que uno entrega sea lo más representativo, como dijimos, posible. Fíjense una cosa, vieron que los que les conté la anécdota hoy de los tres chiquitos estos, en un momento surgió y dice, no, pero vamos a poner en la orden el extraccionista, el apellido y el nombre extraccionista, o sea, como buscando un culpable. Y yo digo, no tiene sentido eso, porque por más que encontremos al culpable, el error ya está. Es preferible prevenir hacer esto que digo yo, o sea, porque ¿qué pasaba? ¿Por qué pasaban estas cosas? Porque por una cuestión de apurarse, y lamentablemente, y lo digo así, irse a la sección a tomar mate antes de empezar a trabajar. Se apuraban para hacer las extracciones y sacaban en la mesa, donde ponían a una embarazada para sacarle del brazo, y en la camilla un chico. Y las órdenes en la pileta que estaba atrás. Y ahí mezclaban los números. Era así de sencillo. Por apurados, por atropellados, hacían esas cosas.
Pero, a ver, si vos le preguntas al paciente, ¿cómo te llamas? Juanito, listo. Juanito tanto, las dos. Me decían, pero puede haber dos que tengan, pero a ver, ¿cuál es la probabilidad estadística de tener dos personas con las mismas iniciales consecutivas? Una en millones. Entonces, pones el número, las dos iniciales y se terminó el problema. Ya está. Porque de última, si el número está mal, me coinciden las iniciales con la otra orden. Ya está. Tengo forma de poder ver, porque cuando le estoy sacando sangre, le pregunto, ¿cómo te llamas? Juanito Pérez. Y el tubo que dice, JP. Chau, listo. No es tan difícil. Pero bueno, es una cuestión de esto, es un trabajito de hormiga. Es concientizar al otro de que eso es tan importante como que, porque a ver, yo puedo tener un equipo de Roche, puedo tener el mejor equipo de quimioluminiscencia para hacer ELISA, ¿sí? Pero si estoy haciendo las cosas mal, no me sirve para nada. Porque ya en la etapa penalística me equivoqué. Entonces todo lo que haga después está mal. Hay que hacerlo todo de vuelta. Y esto, como dice, lo barato sale caro. Entonces, medir 2 veces, ¿sí? Hacerlo venir al paciente, gasto 2 veces aguja, reactivo, etcétera. Y además lo complico al paciente porque le retraso el resultado. ¿Sí? Si es un chico, imagínense a un chiquito de 2, 3 años, tenés que volver a sacarle sangre. Entonces es mejor hacer las cosas una vez y bien, y no tenés que hacerlas 2, 3 veces porque se hicieron mal. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Seguro? Bueno, nos vemos. El lunes próximo es feriado, o sea que no vamos a poder. El otro lunes. Lo que voy a hacer es, no los pude matricular todavía, hoy me metí, ya vi cómo, ya me acordé cómo, así que los voy a matricular y después por WhatsApp les aviso que van a tener una, ¿se llama? Un texto para leer, ¿está? Un texto que les haga esto, la toma de conciencia y algunas preguntas para que lean, y cuando nos veamos el otro lunes, ya va a ser con el Excel, ¿sí? Ya voy a empezar con la parte de lo que vendría a ser el diseño cualitativo, cuantitativo, cómo trabajar, y con el seminario número 1, que tiene que ver con lo que es estadística descriptiva y parte un poquito de estadística inferencial. ¿Estamos? ¿Sí? Se vayan desempolvando toda esa parte. Chicos, les dejo mi número, así me agregan al grupo. No sé quién es el administrador. Yo lo dejo acá en el chat. ¿Sí? Así le agregan. Y así estamos todos en sintonía. Ahí está. Ahí está. Bueno, nos vemos el lunes que viene, no, el otro, después del fin de semana XXXXL, ese que tenemos. Y les dejo la clase grabada después, ¿sí?